Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Qué bonito ver en Quito terminando este fin de semana con la música y invitando sobre todo a recordar a Soto, siempre Soto. Vamos a estar presentes el 9 de diciembre porque el arte y la cultura es lo que une a todos los pueblos y no tiene sino un lenguaje universal. Por eso nosotros el interés que tenemos hoy es en invitarlos a todos para estar allí junto a los amigos de la Organización de Periodistas Iberoamericanos, que también va a estar enviando una pequeña delegación y por supuesto daremos difusión a este evento. Precisamente les decía a los organizadores que hablaré con Pedro Sandoval, que es un alumno de Soto y que ahora es un extraordinario pintor que está en España. Acaba de organizar los 50 años de la vida, de la muerte de Picasso, y precisamente exhibieron allí el único instrumento que Picasso pintó sobre una cobertura de violín y desarrollaron allí también, estuvo presente la orquesta de los muchachos de la orquesta de Cruz Díaz y por supuesto siempre Soto lo presentan como expresión de lo que es el arte venezolano. Así que bonito terminar el viernes con esta nota y con esta música y veremos el acto en su oportunidad. En cuanto a las noticias internacionales, tenemos precisamente que hoy hay el intercambio de prisioneros entre Israel y Hamas. No es Palestina, porque Hamas es una parte palestina que maneja la parte de Gaza. Es un grupo que tiene por misión desconocer a Israel y acabar con Israel, mientras que Al-Fatah quiere negociar de todas maneras, tarde o temprano, con el pueblo de Israel y tener dos estados independientes y soberanos. Por supuesto, esta tregua entre Israel y entre los palestinos es interesante porque ya llegan a su casa muchas de las víctimas israelíes y también víctimas que estaban en prisión de la parte palestina. Por eso Hamas en la Franja de Gaza entró en vigor ya un cese de fuego en la mañana y además de la liberación de los rehenes esta tarde con los primeros signos de distinción entre semanas de guerra porque era necesaria un respiro, sobre todo para los hospitales, las escuelas y los que están afectados poder irse por la frontera de Egipto, sobre todo con la protección necesaria, las mujeres, los niños y los de la tercera edad. Veamos. Entró en vigor la tregua de 4 días entre Israel y Hamás. Luego de semanas de guerra, en las primeras horas del viernes no había columnas de humo en el cielo sobre la franja de Gaza. Los aviones israelíes cesaron los bombardeos, pero lanzaron mensajes con la advertencia de que la guerra no ha terminado y que volver al norte está prohibido y es muy peligroso. Desde el amanecer, miles de personas que habían escapado a zonas cercanas a la frontera hacia Egipto se preparaban para volver a sus hogares. Estábamos en la escuela de la agencia de la ONU y estamos volviendo a nuestra casa en Abasan. Fue duro en Khan Yunis. Creo que estos días que llaman tregua son necesarios para curar heridas y organizar la situación de la gente a nivel humanitario y económico. Los desplazados del norte y de la ciudad de Gaza enfrentan momentos muy difíciles. No encontramos palabras para esto en el diccionario humanitario. El pacto implica además un acuerdo para el intercambio de 50 rehenes cautivos en Gaza por 150 presos palestinos en Israel. Representantes de Egipto y de la Cruz Roja tenían previsto recibir a los rehenes liberados. La tregua debe permitir además la entrada de un mayor número de convoyes humanitarios, según Qatar. En la frontera sur de la franja con Egipto, aumentaba la llegada de los camiones con ayuda humanitaria y combustible. La comunidad internacional ha celebrado el acuerdo y confía en que sea un primer paso hacia un alto el fuego duradero. Pero el gobierno y el ejército israelíes dijeron que los combates continuarán hasta eliminar a Hamás. La guerra estalló tras un ataque de milicianos de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre. Según sus autoridades, en ese ataque murieron 1.200 personas, en su mayoría civiles, y alrededor de 240 fueron tomadas como rehenes y llevadas a la franja de Gaza. En respuesta, Israel lanzó una ofensiva contra Gaza con bombardeos constantes y una operación terrestre desde el 27 de octubre, que han causado la muerte de más de 14.800 personas, entre ellos 6.150 niños, según Hamás, que gobierna la franja de Gaza. Esta mañana estuvimos en el Colegio San José de Tarbes de la Florida, hablando con los niños, sobre todo con los jóvenes y adolescentes, sobre lo que es el Esequibo, la importancia que tiene para nosotros ese territorio,
Las fechas más importantes de toda la lucha que ha hecho Venezuela frente a lo arbitrario del laudo arbitral de 1899 y además cómo fueron tomando terreno hasta la boca de la Unión que lo querían los ingleses. Y sin embargo tenemos el Acuerdo de Ginebra, que es la única solución donde podemos resolver el tema del Esequibo de manera pacífica y ventajosa para ambas partes. Así muchos colegios, universidades están discutiendo y conociendo un problema que es fundamental porque son 160.000 kilómetros cuadrados. España está peleando con Inglaterra 7 kilómetros cuadrados en el Peñón de Gibraltar y en el caso de Argentina son 13.000 kilómetros. En el caso nuestro son 160.000 kilómetros que tiene una riqueza extraordinaria, además la salida al Atlántico y mucho petróleo, que es importante todavía en estos tiempos de la industria y el desarrollo. Por eso vamos a empezar esta tarde con Yosmar Fernández, docente universitaria e investigadora, para entrar con este problema y sobre todo en la visión de una mirada de una geógrafa, profesora universitaria, para que nos explique un poco todo este complejo mundo del reparto de los poderes coloniales y sobre todo el hecho de que Venezuela tenga la posibilidad de recuperar el Esequibo. Lo que pretende la República Cooperativa de Guyana en relación con el territorio del Esequibo y la validez del laudo arbitral de París de 1899, donde Venezuela estuvo ausente y donde se hicieron posteriormente mapas fraudulentos, niega lo que es el territorio venezolano en el Esequibo desde 1777 con la Capitanía General de Venezuela. Venezuela en todas las instancias, con todos los gobiernos, ha expresado la defensa absoluta de la Guayana Esequiba ante las pretensiones del imperio inglés en la época colonial y posteriormente como república frente a los británicos, que había llegado en su geografía tardíamente. Fue solo en 1814 cuando los británicos, por concesión de los holandeses, dieron una pequeña parte de ese territorio que hoy pretende atribuirse Guyana después de su independencia y su soberanía, pero en el momento de su independencia también Venezuela estableció el criterio de la reclamación. No impidió el reconocimiento de su independencia, pero Guyana sabe que desde ese momento también allí afirmamos el principio de la reclamación sobre el Esequibo. El reclamo histórico y diplomático venezolano se dirige a la afirmación de su soberanía sobre un espacio cercano a los 160.000 kilómetros cuadrados que fueron arrebatados por Londres y que ahora pretenden legalizar a la República Cooperativa de Guyana, cuando en forma unilateral hizo una demanda contra Venezuela, cuando Guyana estaba consciente de que el Reino Unido, Venezuela y la futura República de Guyana firmaron el Acuerdo de Ginebra, donde la negociación tenía que ser entre las partes y en el mutuo beneficio. Hoy sigue siendo el Acuerdo de Ginebra el único marco jurídico para poder discutir y no la judicialización que hizo Guyana, producto del descubrimiento de grandes reservas petroleras, donde precisamente está incluido parte del territorio venezolano formal y lo que está en discusión, donde no podrían hacer ningún tipo de concesiones. Las Naciones Unidas en 1961 escuchó a Venezuela y fue tan contundente nuestra argumentación, incluyendo la nulidad del laudo que Guyana quiere validar, que tuvo como resultado el Acuerdo de Ginebra. Este tribunal arbitral, integrado por dos ingleses, un ruso, en permanente conciliación con los intereses de los Estados Unidos, privó a Venezuela de ese territorio que hoy estamos reclamando. Ya en 1948, el presidente Rómulo Gallegos incluyó en la agenda de la 9ª Conferencia Internacional convocada por la Organización de Estados Americanos en Bogotá, por intermedio del expresidente Rómulo Betancourt, logrando el respaldo de Venezuela en la reivindicación del Esequibo de todo el continente. Después de 14 años, el canciller Marco Falcón Briceño planteó esta cuestión vital para Venezuela en 1962. Gran Bretaña, como potencia colonial, aceptó discutir con Venezuela el diferendo por el Esequibo, lo cual dejaba sin efecto el laudo arbitral, que es lo que ellos pretenden validar, y en 1966 firmó con Venezuela el Acuerdo de Ginebra. Este instrumento jurídico y diplomático es el único camino en la búsqueda de soluciones satisfactorias para un arreglo pacífico surgido como consecuencias de la contención venezolana sobre el laudo de 1899.